Buen día, doctor y compañeros. Mi nombre es Dirceu Yosafa Hernández Villalobos, del bloque 406 de la experiencia educativa de parasitología. Y a continuación les voy a hablar acerca de los parásitos del intestino delgado. En este video abarcaremos varios parásitos que se encuentran en la Yardia lamblia, unos coccidios como la Cystospora belli, la Cryptosporidium micropora. Posteriormente hablaremos de las cariáceas lumbricoides y para concluir con la Acelostoma duodenal. La Yardia lamblia. La yardia posee las formas tanto quística como de trofozoito. En la forma de trofozoito tiene una forma de radio de bicicleta de 9 a 21 micras de longitud, de 5 a 15 micras de ancho y de 2 a 4 micras de grosor. Cuando se observa desde arriba, el organismo tiene dos núcleos y cuerpos parabasales centrales que le dan el aspecto de una cara con dos ojos con una boca torcida, y va a presentar 4 pares de flagelos. Con la maduración se divide en las estructuras internas, dando origen a un microorganismo con 4 núcleos que porta 2 discos de succión, 4 cuerpos parabasales y 8 axonemas. El quiste maduro es la forma infecciosa del parásito. Se puede sobrevivir en agua fría por más de 2 meses y resistir a las concentraciones de cloro que suelen utilizarse en los sistemas de agua municipal y que se transmiten de un hospedador a otro por vía fecal-oral. Epidemiología. La yardiasis tiene distribución cosmopolita, su prevalencia es mayor en áreas con medidas sanitarias inadecuadas, así como población incapaz de mantener una buena higiene personal. Esta se presenta a todas las edades y en todos los grupos socioeconómicos, pero más a menudo se ven afectados niños pequeños y adultos jóvenes. La yardiasis también es común entre personas que trabajan en guarderías y los gatos y perros domésticos, que en fechas recientes han demostrado tener una alta prevalencia de infestación por Yardia lamblia. También pueden actuar como reservorios para las infecciones en humanos. Patogenia. Las manifestaciones de la enfermedad parecen estar relacionadas con malabsorción intestinal, en particular de grasa y carbohidratos. Se ha demostrado deficiencia de disacaridiasas con intolerancia a la lactosa, alteración de las concentraciones de peptidas intestinales y disminución de la absorción de vitamina B2. También mecanismos que se han sugerido son el bloqueo mecánico de la mucosa intestinal por grandes cantidades de yardia, la lesión del borde en cepillo de las microbiosidades por el disco de succión del parásito, la desconjugación de sales biliares inducida por el parásito, alteración de la motilidad intestinal y recambio acelerado del epitelio mucoso e invasión de la mucosa. Manifestaciones. Los síntomas se inician 1 a 3 semanas después de la exposición y por lo común incluyen diarrea, que es de inicio súbito y explosiva. Las heces son fétidas, de aspecto grasoso y flotan. La presencia de grandes cantidades de gas intestinal produce distensión abdominal, eructos y hay abundantes flatos. Puede haber náuseas, vómito y febrícula. De igual manera, la enfermedad aguda por lo común se resuelve en 1 a 4 semanas. Sin embargo, en niños puede persistir por meses, luego ocasiona mala absorción significativa, pérdida de peso y desnutrición. En muchos adultos, la fase aguda de la yardiasis a menudo se continúa con una fase subaguda o crónica que se caracteriza por episodios intermitentes de evacuaciones de consistencia blanda, flatulencia, pirosis y pérdida de peso que persiste por semanas o meses. En la mayor parte de los casos, los síntomas de los microorganismos desaparecen en forma espontánea. Diagnóstico. El diagnóstico de yardiasis se establece al encontrar quistes en heces formadas o trofocitos en evacuaciones diarreicas, secreciones duodenales o muestras de biopsia de ayuno. De igual manera se puede por inmunoanálisis o inmunoensayos enzimáticos. El tratamiento se compone principalmente por clorhidrato de quinacrina, metronidazol, furosolidona y paramomicina. La quinacrina y metronidazol son un poco más eficaces, de un 70-25%. En el caso de la furosolidona se utiliza en la población pediátrica y estos 3 fármacos requieren administración por 5 a 7 días. Si es necesario, dar tratamiento a los contactos físicos cercanos del paciente infectado, que incluye compañeros de juego en las guarderías, miembros de la familia y contacto sexual. Ahora pasamos a la Ascaris lumbricoides. La Ascaris lumbricoides es un gusano de vida corta, de alrededor de 6 a 18 meses. Es el elemento intestinal más grande y más común, al medir de 15 a 40 centímetros de longitud. Contiene una cutícula firme, amarillenta y sus extremos ausados, que son características que lo diferencian del gusano común de tierra.
El macho es ligeramente más pequeño que la hembra y posee una cola curva con espículas de copulación. La hembra expulsa alrededor de 200.000 huevecillos al día, se encuentra no fertilizada. De igual manera, los huevecillos van a tener una forma elíptica, miden 35 por 55 micras y tienen una cubierta resistente sobre una vaina quitinosa. Estos gusanos son muy resistentes a las condiciones ambientales y pueden permanecer viables hasta por 6 años en climas templados. Ahora pasando con el ciclo vital. La forma adulta vive en el intestino delgado, donde se mantiene por medio de la actividad muscular. Los huevecillos se depositan en la anus intestinal y se eliminan en las heces. Los huevecillos de Ascaris deben presentar la tapa embrionaria en tierra, por lo común por un mínimo de 3 semanas antes de tornarse infecciosos. Después de la eclosión, las larvas penetran en la mucosa intestinal e invaden las glándulas portales. Son transportadas al hígado, donde son lo suficientemente pequeñas para pasar a través de los capilares y salen a través de la vena hepática, donde son transportadas a las cavidades derechas del corazón y más tarde hacia el tejido pulmonar. En el transcurso de su migración, la larva incrementa su tamaño. Para el momento en que alcanza los capilares pulmonares es demasiado grande para pasar a través de las cavidades izquierdas del corazón. Al encontrar obstruida su ruta, va a perforar los espacios alveolares y va a avanzar a través del árbol pulmonar y más tarde es deglutido. Después de alcanzar la porción superior del intestino, completa su maduración y se reproduce. Epidemiología. La Ascaris es una enfermedad de climas cálidos y con malas medidas de higiene. Transmite por los niños pequeños que defecan de manera indiscriminada en las cercanas del hogar y llevan los huevecillos infecciosos en las manos durante el juego. Otro punto es la egifagia, que proporciona cargas masivas de gusanos. Los parásitos también pueden incluso a través de la ingestión de alimentos contaminados por huevecillos. Y por último, igual en climas secos y ventosos, los huevecillos pueden ser transportados a través del aire, inhalarse y deglutirse. Pasando con las manifestaciones. Las manifestaciones clínicas pueden ser consecuencia de la migración de las larvas a través del pulmón o de la presencia de gusanos adultos en la anus intestinal. Son comunes manifestaciones como fiebre, tos, sibilancias y disnea. Los estudios de laboratorio muestran eosinofilia, desaturación de oxígeno e infiltrados pulmonares por la migración. Importante mencionar que si la carga de gusanos es pequeña, las infestaciones con gusanos adultos pueden ser por completo sintomáticas. Son motivo de atención clínica cuando son vomitadas o eliminadas por las heces. Y que las cargas muy grandes de gusanos pueden producir dolor abdominal y mala absorción de grasas, proteínas, carbohidratos y vitaminas. Para concluir con el diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico de ascariasis por lo general establece al encontrar los huevecillos característicos en heces. La fase pulmonar de la ascariasis se diagnostica al encontrar larvas, eosinófilos en esputo, y de acuerdo al tratamiento, estos son con albendazol, mebendazol y fumato de pirantel. Estos son muy eficaces. Y que el control requiere de infraestructura sanitaria adecuada. Ahora pasamos con la acelostoma duodenal. Empezando con la morfología. Los adultos de ambas especies son de color rosado blanquecino, miden casi 10 milímetros de longitud. Las cabezas a menudo están curvadas en dirección opuesta a la del cuerpo, dando a estos gusanos el aspecto de un gancho, de donde se deriva su nombre común. Los machos tienen una bolsa copuladora con forma característica en abanico, en lugar de una cola curvada que es como en otros nematos intestinales. Las dos especies pueden diferenciarse con facilidad por la morfología de su cavidad bucal, donde la estructura duodenal posee 4 estructuras agudas en forma de dientes. Pasando con el ciclo vital. Los huevecillos se eliminan en las heces en la etapa de desarrollo de 4 a 8 células. Alcanzan la tierra y eclosionan en las 158 horas, liberando una larva arditiforme. Esta última se desplaza de manera activa a través de las capas superficiales de la tierra y se alimenta de bacterias y detritos. Después de duplicar su tamaño, adquiere su forma larvaria filariforme infecciosa que puede sobrevivir en condiciones de humedad sin alimentarse hasta por 6 semanas. Al contacto con la piel de una persona, estas uncinarias penetran la epidermis, alcanzan el sistema linfematógeno y presentan transporte pasivo a las cavidades derechas del corazón y de ahí a los pulmones. A continuación rompen los espacios alveolares y, al igual que Ascaris, avanzan a través del aparato respiratorio, son deglutidos y alcanzan el intestino delgado, donde maduran a la forma adulta. Las larvas, si se degluten, pueden sobrevivir el paso a través del estómago y se desarrollan en gusanos adultos en el intestino delgado.
Pasando a la epidemiología, la transmisión requiere el depósito de heces contaminadas como heces en tierra bien drenada, sin exposición al sol, desarrollo de las larvas bajo condiciones de humedad abundante, a altas temperaturas que van de 23 a 33 grados centígrados y el contacto directo con piel humana no protegida. La ancilosarcoma duodenal se observan en la cuenca del Mediterráneo, Medio Oriente, norte de la India, China y Japón. Pasando a la patogénesis e inmunidad. Cada ancilosarcoma duodenal adulto extrae alrededor de 0.2 mililitros de sangre al día. Puede perderse sangre adicional por la tendencia de los gusanos a migrar en el intestino, dejando puntos hemorrágicos en los antiguos sitios de fijación. Los gusanos adultos pueden sobrevivir de 2 a 14 años, por lo que la pérdida acumulada de sangre puede ser enorme. Otro punto es que la eosinofilia periférica intestinal, característica de la enfermedad, puede participar en la destrucción de los gusanos, la modulación de la reacción de hipersensibilidad inmediata o en ambas. Pasando a las manifestaciones. En la mayor parte de las personas infectadas con oncinarias, la carga de gusanos es pequeña y la infestación es sintomática. Las manifestaciones clínicas, cuando ocurren, son relacionadas con la penetración original a través de la piel por la larva rariforme, la migración de la larva a través de los pulmones o la presencia del gusano adulto en el intestino. En el intestino, el gusano adulto puede producir dolor epigástrico y anomalías en la peristalsis. La gravedad de la anemia depende de la carga de gusanos y del consumo de hierro en la dieta. El diagnóstico. El diagnóstico de oncinariasis se establece mediante el examen directo con heces concentradas en busca de los huevecillos característicos. Los recuentos de huevecillos pueden permitir la estimación precisa de la carga de gusanos y que si se conservan las heces por el tiempo suficiente antes de su examen, puede haber eclosión de los huevecillos con liberación de larvas radioiformes. Pasando al tratamiento. En caso que se presente la anemia, esta debe corregirse y cuando es de leve a moderada, es adecuado el tratamiento de sustitución con hierro. Para las anemias más graves puede ser necesaria la hemotransfusión. Los 3 antihelmínticos utilizados es el pomato de pirantel, el mebendazol y el diabendazol, que bueno, estos son muy eficaces y que la prevención requiere mejoría en las instalaciones sanitarias generalmente. Ahora pasaremos con la Citoxospora belli. Esta afectará a adultos y niños de forma transitoria, pero puede llegar a cronificar en pacientes inmunocomprometidos en los que la diarrea es grave. No ha sido implicado como agente etiológico en la diarrea del viajero y el hombre es el único hospedador conocido de la Citoxospora belli. Los quistes son resistentes a las condiciones medioambientales, pueden permanecer viables durante meses en ambientes frescos y húmedos. También ha sido descrita la transmisión sexual como consecuencia de práctica de sexo oral. La morfología. La Citoxospora belli se caracteriza por tener quistes ovoides y algunos de aspecto fusiforme de 20 a 30 micras de longitud por 10 a 20 micras de ancho. Posee una pared doble capa y en su interior se observa una masa esférica granular con un núcleo redondo y claro. Cuando se excretan son inmaduros y contienen un esporoblasto. De acuerdo a la epidemiología, esta va a tener una distribución cosmopolita, representan mayormente regiones tropicales y subtropicales, donde el principal huésped son los pacientes inmunocomprometidos y niños. Su transmisión va a ser por medio de fecalismo y el estado infectante es el oquiste maduro. Continuamos con el ciclo biológico. En el momento de ser insertados, los ocistos maduros usualmente contienen un solo esporoblasto, de rara vez contengan dos. En la maduración posterior a la excreción, el esporoblasto se divide en dos, donde el ocisto contiene ahora dos esporoblastos. El esporoblasto secreta la pared celular transformándose en esporoquiste y el esporoquiste se divide dos veces produciendo dos esporozoitos cada uno. La infección ocurre por la ingestión de los esporoquistes que contienen ocistos. Los esporoquistes eclosionan en el intestino delgado liberando a los esporozoitos que invaden las células epiteliales e inician la esquizogonia. Después de ruptura de los esquizontes, los melanozoitos se liberan invadiendo las nuevas células epiteliales, continuando el ciclo de multiplicación asexual. Los trofozoitos se desarrollan en esquizontes, los cuales contienen varios melanozoitos, y después de una semana como mínimo, el estadio sexual comienza con el desarrollo de los gametocitos machos y hembras, para posteriormente la fertilización resulta del desarrollo de los ocistos en las heces excretadas. Las manifestaciones clínicas.
La sintomatología de la infección aparece aproximadamente una semana después de la ingestión de los quistes. Se caracteriza por diarrea, dolor abdominal, febrícula, pérdida de peso y deshidratación, observándose eosinofilia en algunos pacientes. En pacientes inmunocompetentes, el síntoma principal es una diarrea intensa con 6 a 10 deposiciones acuosas diarias acompañadas de mala absorción. La enfermedad es autolimitada en un periodo de 2 a 3 semanas, si bien la eliminación de quistes puede persistir durante 2 a 3 semanas más. También se han descrito formas crónicas con eliminación de quistes durante meses, siendo comunes las recurrencias. Que bueno, enfermedades más graves en niños y adolescentes, y los pacientes inmunodeprimidos, especialmente pacientes con SIDA, presentan síntomas graves que pueden persistir durante meses o indefinidamente y producir deshidratación, requiriendo incluso hospitalización. Además, se han descrito presentaciones atípicas de la infección como colecistitis o artritis reactiva. El diagnóstico se lleva a cabo por exámenes directos, un examen carboparasitológico de condición con Lugol, donde las heces son grasas y líquidas y suele emplearse la tinción de ciel-nielsen. El tratamiento es principalmente el termetropin con sulfamethoxazol, aunque para pacientes que presentan intolerancia al sulfamethoxazol se puede utilizar la pirimetamina. Ahora pasaremos a hablar acerca de los Cryptosporidium, comenzando con su morfología. Cryptosporidium, donde los quistes son redondeados y miden de 4,2 a 5,4 micras de diámetro, donde los esporozoitos a veces son visibles dentro de los quistes, lo que indica que se ha producido la esporulación. Los quistes del Cryptosporidium en preparación húmeda bajo microscopía de contraste de interferencia diferencial, en el que se puede observar en la imagen de la izquierda. De acuerdo a su epidemiología, se va a representar una distribución cosmopolita, en donde la ciclosporiosis presenta prevalencia que van de 10,3 a 86%, principalmente en México, Guatemala, Colombia, Perú, Brasil e Indonesia. Las zonas geográficas representan una mayor incidencia, son las regiones tropicales y subtropicales. Los huéspedes van a ser principalmente pacientes inmunocomprometidos, niños, y el medio de transmisión va a ser por fecalismo. Pasando al ciclo biológico. Los oocitos esporulados contienen 4 esporozoitos y son excretados por los hospedadores infectados a través de las heces y otras rutas posibles, como son las secreciones respiratorias. La transmisión se da principalmente a través del contacto con agua contaminada. A veces las fuentes alimenticias, como por ejemplo la ensalada de pollo, puede servir como vehículo de transmisión. Muchos de los brotes epidémicos han ocurrido en parques acuáticos, albergues comunitarias o centros de cuidado infantil. Después de la ingestión por un hospedador susceptible, se da lugar a la eclosión, donde los esporozoitos son liberados y parasitan las células epiteliales, el tracto gastrointestinal u otros tejidos del tracto respiratorio. En estas células, el parásito presenta la multiplicación asexual, puede ser esquizogonia o megagonia, y posteriormente la multiplicación sexual, que es la gametogonia, produciendo microgametos, que recordemos que son los masculinos, y los macrogametos, que son los femeninos. Después de la fertilización de los macrogametos por los microgametos, se desarrollan los cistos y esporulan en el hospedador infectado. Existen dos tipos diferentes de cistos, son unos de pared gruesa, que comúnmente van a ser excretados por el hospedador, y los ocistos de pared delgada, que estos van a estar involucrados en la autoinfección, en donde los ocistos son infectantes al ser excretados, permitiendo la transmisión fecal oral directa e inmediata. Pasando a las manifestaciones, los síntomas de la cryptosporidiosis generalmente comienzan de 2 a 10 días, con un promedio de 7 días después de infectarse con el parásito. El síntoma más común de la cryptosporidiosis es la diarrea acuosa. Unos síntomas que presentan las personas inmunocompetentes son la diarrea acuosa, calambres abdominales o dolor, de alguna manera deshidratación, náuseas y vómitos. En cambio, las personas inmunocomprometidas van a presentar diarrea crónica y pérdida de peso.
El diagnóstico. El diagnóstico de criptosporidiosis se realiza mediante el examen de muestras de heces, debido a que la detección de la Cryptosporidium puede ser difícil. Se les puede pedir a los pacientes que envíen varias muestras de heces durante varios días. Entonces se puede utilizar los métodos moleculares, por ejemplo la PCR, y que se utiliza cada vez más en laboratorios de diagnóstico de referencia, ya que puede utilizarse para identificar la Cryptosporidium. Pasando con el tratamiento, principalmente por la parabomicina, con una dosis en adultos de 500 miligramos cada 6 horas por 28 días. La citromicina, igual en adultos, 500 miligramos por día cada 3 días. La espiramicina en adultos, una dosis de 50 miligramos por kilogramo al día durante 15 días. Y la rocitromicina, con una dosis de 300 miligramos al día durante 4 semanas. Para concluir con la prevención, principalmente se protege con una buena higiene de manos, y que en caso de visitar como lagos o piscinas, se recomienda no botar el agua y no dejar que los niños naden si están enfermos con diarrea. Y es importante ducharse antes de meterse al agua. También evitar alimentos que puedan estar contaminados. Principalmente no comer frutas y verduras lavadas con agua, de alguna manera puede estar contaminada. Al ingerir el agua es recomendable hervirla antes y evitar comer alimentos crudos. Por último, les hablaré acerca de los Microsporidium. Pasando con la morfología, se van a estar constituidos por esporas, son unicelulares, van a tener una forma de tabletas, un poco ovoide, tamaño pequeño, en donde en la primera imagen muestra una micrografía electrónica de barrido que muestra una célula eucariota que revienta y libera esporas. En la imagen en medio se muestran las esporas de la Microsporidium en una sección de la córnea, que son teñidas con giemsa. Y por último, en la última imagen se muestra las Microsporidium teñido con un blanco de calcofluor. Pasando a la epidemiología, la Cryptosporidium va a tener una distribución cosmopolita. Zonas geográficas de mayor incidencia es en África, Asia y Sudamérica. Los huéspedes son pacientes inmunocomprometidos, de manera los niños, y la transmisión se lleva a cabo por ingestión e inhalación de esporas. El ciclo biológico. Las formas infectantes de Microsporidium son esporas resistentes que pueden sobrevivir por largo tiempo en el ambiente. Cuando la espora expulsa al túbulo polar infectado a la célula huésped. Normalmente la espora inyecta el esporoplasma infectante en la célula huésped eucariótica a través del tubo polar. Dentro de la célula, el esporoplasma pasa por una multiplicación extensa dada por la merogonia, que es fisión binaria, o la esquizogonia, por fisión múltiple. Este desarrollo puede ocurrir en contacto directo con el citoplasma de la célula hospedadora o dentro de la vacuola denominada vacuola parasitófora, ya sea que esté libre dentro del citoplasma o dentro de la vacuola parasitófora. La Microsporidium se desarrolla por medio del proceso de esporogonia hasta desarrollar las esporas maduras. Durante la esporogonia se forma una pared gruesa alrededor de la espora, lo que le provee resistencia a las condiciones ambientales. Cuando las esporas aumentan en número y llenan completamente el citoplasma de la célula huésped, la membrana de la célula se desorganiza y se liberan las esporas a su alrededor, donde estas esporas maduras libres pueden infectar nuevas células y continuar su ciclo. Las manifestaciones. En el caso de la enterocitosoma vineusum y la encefalitosoma intestinalis son causas de diarrea crónica, pérdida de peso, síndrome de mala absorción, náuseas y vómitos. Y en el caso que se diseminen a la vesícula, de causar colineuropatía, colecistitis, acalculosa en pacientes inmunocomprometidos con un control de linfocitos T por debajo de 50 células por mililitro. Pasando al diagnóstico. El diagnóstico de la microsporidiosis consiste en la detección microscópica de las esporas de los microsporidios en secreciones infectadas, principalmente en las heces, donde la demostración a través del microscopio de luz se logra con método de tinción que generan contraste entre las esporas del microorganismo y las células presentes en las muestras clínicas.
También se utilizan métodos de coloración fluorocromática como el calcoflor blanco, donde esos colorantes se unen a la pared quitinosa de la espora. Para concluir pasaremos con el tratamiento, donde es con albendazol, una dosis de 400 miligramos cada 12 horas, en este caso es una dosis única, y la nitazoxamida. Es importante mencionar que el paciente con VIH-Sida, el tratamiento antirretroviral es fundamental para incrementar los linfocitos TCD4. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. Espero les haya gustado y agradezco su atención. A continuación les compartiré mis referencias.